Me llamo Adolfo, tengo 65 años, y esa noche de Navidad llegué sin avisar a la casa de mi yerno Damián para sorprender a mi hija Sandra y a mi nieta Angélica. Pero lo que encontré me heló la sangre más que la lluvia que caía sobre el patio. Ahí estaba mi hija, temblando bajo la lluvia helada, abrazando a mi pequeña nieta de 4 años, ambas empapadas y sin abrigo, abandonadas como perros en la intemperie. Desde adentro de la casa llegaban las carcajadas de la familia de Damián, el tintineo de copas brindando, el calor de la chimenea y el aroma de la cena navideña. La mesa estaba repleta de comida, vino tinto corría como agua, y todos reían a carcajadas mientras mi sangre sufría afuera en el frío. Los labios de Sandra estaban morados, los ojitos de Angélica lloraban en silencio mezclando lágrimas con gotas de lluvia. Mi corazón se partió en 1000 pedazos al verlas así, abandonadas, humilladas, tratadas peor que extrañas. Entré con Sandra en mis brazos, cargué a mi nieta, y cuando esa familia de desalmados me vio llegar, solo dije 5 palabras que cambiaron todo para siempre. Pero para entender por qué llegamos a esa situación tan dolorosa, tengo que contarles desde el principio. Era 23 de diciembre, y yo había decidido hacer una visita sorpresa. Sandra llevaba meses diciéndome por teléfono que todo estaba bien, que Damián la trataba de maravilla, que la familia de él la quería como a una hija. Pero algo en su voz me inquietaba. Había una tristeza que trataba de ocultar, una soledad que se colaba entre sus palabras. Compré regalos para Angélica, una muñeca preciosa que costaba $50 y ropa nueva que me había quitado el sueño por el gasto, pero mi nieta se lo merecía. Para Sandra llevaba un collar que había pertenecido a su madre, mi difunta esposa, guardado durante años esperando el momento perfecto. El viaje en autobús fue largo, 3 horas bajo la lluvia que no paraba de caer. Las calles estaban encharcadas, el viento helado se metía por las ventanas rotas del viejo transporte. Pero mi corazón latía de emoción pensando en la sorpresa que les daría. Cuando llegué a esa casa de 2 pisos en el barrio residencial donde vivía Damián, me llamó la atención que hubiera tantos carros lujosos estacionados afuera. Un Mercedes negro, una camioneta nueva, varios automóviles que valían más dinero del que yo había visto en mi vida. La lluvia arreciaba y yo corrí hacia la puerta principal con mis regalos bajo el brazo. Pero antes de tocar, escuché las voces desde adentro. Risas estridentes, música navideña a todo volumen, el sonido de copas chocando en brindis tras brindis. Por la familia, gritaba una voz femenina que no reconocí. Por los que sí valen la pena, respondía otra. Y entonces escuché algo que me hizo temblar, por fin nos deshicimos de esa carga. Mi sangre se congeló. ¿De qué carga hablaban? ¿Dónde estaba Sandra? ¿Dónde estaba mi nieta? Caminé alrededor de la casa buscando otra entrada, y fue entonces cuando las vi. En el patio trasero, bajo un pequeño techo que apenas las protegía de la lluvia torrencial, estaban Sandra y Angélica abrazadas, tiritando de frío. Sandra llevaba un vestido delgado y roto, sin chaqueta, sus zapatos estaban empapados. Angélica usaba solo un pijama rosado, su cabello rubio pegado al rostro por la lluvia, sus manitas rojas del frío extremo. «Mami, tengo frío», susurraba la niña con voz quebrada. «Ya sé mi amor, aguanta un poquito más», le respondía Sandra mientras la apretaba contra su pecho, tratando de darle el poco calor que le quedaba en el cuerpo. Pero lo que más me dolió fue ver los ojos de mi hija. Esos ojos que antes brillaban con alegría ahora estaban apagados, llenos de resignación y tristeza profunda. Era como si hubiera perdido toda esperanza, como si ya no creyera que las cosas podían cambiar. Desde la ventana de la cocina se veía perfectamente la mesa navideña. Damián estaba sentado en la cabecera, riéndose con su madre Norma, una mujer corpulenta de cabello teñido que gesticulaba exageradamente mientras contaba algún chiste. Su hermano Hernán y su esposa Jessica brindaban con vino caro, y había otros familiares que no conocía, todos elegantemente vestidos. La mesa estaba decorada con manteles dorados, velas encendidas, flores frescas. Vi un pavo enorme, jamón glaseado, ensaladas coloridas, postres que parecían sacados de revista, botellas de vino que costaban más de $100 cada una, licores importados, champán francés. Y mientras esa gente derrochaba y se reía sin límite, mi hija y mi nieta estaban ahí afuera, castigadas, olvidadas, sufriendo en silencio bajo la lluvia helada de esa Nochebuena que debía ser de amor y unión familiar. No podía quedarme ahí parado viendo sufrir a mi familia. Me acerqué despacio, tratando de no asustarlas, pero cuando Sandra levantó la vista y me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas de vergüenza y alivio al mismo tiempo. «Papá», susurró con voz quebrada, «no deberías estar aquí». Pero yo ya tenía mi chaqueta en las manos, cubriéndolas a ambas, sintiendo lo heladas que estaban sus mejillas,
lo frágil que se había vuelto mi hija en estos meses. ¿Qué pasó aquí, Sandra? ¿Por qué están afuera en esta tormenta?, le pregunté mientras cargaba a Angélica, que temblaba como una hoja y me abrazó el cuello con sus bracitos fríos. Sandra bajó la mirada, avergonzada. Papá, mejor vete. No quiero que tengas problemas por mi culpa. Ya bastante lío he causado hoy. Pero yo no me iba a mover de ahí sin entender qué demonios había pasado. Desde adentro llegó otra carcajada estridente, y escuché la voz de Norma, la madre de Damián. ¡Ay! No saben lo bien que se siente tener la casa en paz. Sin dramas, sin llantos, sin esa cara larga que nos amargaba las fiestas. Tienes razón, mamá, respondió la voz de Jessica, la cuñada. Por fin podemos disfrutar la Navidad como gente decente, sin tener que soportar sus quejas y sus aires de víctima. Mi sangre comenzó a hervir. ¿Cómo se atrevían a hablar así de mi hija? Sandra era la mujer más trabajadora, más noble que había conocido. Había criado a Angélica prácticamente sola, porque Damián siempre estaba ocupado con sus negocios o con su familia. Sandra, quiero que me cuentes todo. Desde el principio, le dije mientras la ayudaba a pararse. Sus piernas temblaban, no solo de frío sino de debilidad. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo decente? Ella se mordió el labio, tratando de no llorar delante de su hija. Papá, no es tan grave como parece. Solo fue un malentendido en la cena. Ya se les pasará el enojo y podremos entrar. Pero yo conocía a mi hija. Conocía esa mirada de cuando era pequeña y trataba de protegerme de las noticias malas del colegio. Esta vez también me estaba mintiendo para no preocuparme. Abuelo, me dijo Angélica con su vocecita temblorosa, mami lloró mucho hoy. La abuela Norma le gritó feo y la tía Jessica le tiró la comida al piso. Sandra se puso pálida. Angélica, no digas eso, la regañó suavemente, pero yo ya había escuchado suficiente. ¿Te tiraron la comida al piso?, pregunté sintiendo que la rabia me subía desde el estómago hasta la garganta. Como si fueras un animal. Papá, por favor, no hagas escándalo. Ellos me dan techo y comida. No puedo quejarme, me suplicó Sandra, pero sus palabras solo me confirmaron lo que ya sospechaba. Mi hija estaba siendo maltratada sistemáticamente, humillada día tras día, hasta que había perdido toda su dignidad. Desde la ventana del comedor vi cómo Damián se levantaba de la mesa, tambaleándose ligeramente por el alcohol. Tenía la cara roja, una sonrisa estúpida, y levantaba su copa de vino como si fuera el rey de la casa. Un brindis, gritó con voz pastosa, por las mujeres que saben cuál es su lugar y no andan fastidiando con exigencias ridículas. Todos rieron y chocaron copas, mientras mi yerno seguía, y por las que aprenden a quedarse calladas cuando los adultos están hablando. No podía creer lo que estaba escuchando. Este desgraciado estaba brindando por haber humillado a su propia esposa, a la madre de su hija. Sandra, le dije tomándola del brazo, vamos adentro. Ahora mismo. Necesito escuchar de la boca de ese cobarde qué es lo que está pasando aquí. No, papá, por favor, me suplicó agarrándome la camisa. Si entras y armas pleito, después se van a desquitar conmigo. Damián me ha dicho que si le causo vergüenza delante de su familia, me va a echar de la casa sin nada. ¿Y a dónde irías? ¿Qué te haría?, pregunté aunque ya me imaginaba la respuesta. Me quitaría a Angélica, susurró con los ojos llenos de lágrimas. Dice que él tiene trabajo estable, casa propia, familia respetable. Que yo no soy más que una madre soltera sin recursos que no puede darle un futuro digno a la niña. Ahí estaba la verdad. Mi hija estaba siendo chantajeada emocionalmente, amenazada con perder a su hija si no se sometía a los caprichos y humillaciones de esa familia de desalmados. Papá, me dijo Angélica tirándome de la manga, el tío Hernán dijo que mami es una mantenida y que debería estar agradecida de que la dejen vivir aquí gratis. Sandra cerró los ojos, avergonzada. Angélica, ya te dije que no repitas esas cosas. Pero es verdad, mami. Yo escuché cuando la abuela Norma le dijo a la tía Jessica que tú no aportas ni un peso a la casa, que solo comes y gastas el agua caliente. Mi corazón se partió al escuchar a mi nieta de 4 años repetir esas crueldades. ¿Qué clase de ambiente era ese para que una niña creciera? ¿Qué valores le estaban enseñando? Sandra, esto no puede seguir así, le dije con firmeza. Una cosa es tener problemas matrimoniales, y otra muy distinta es permitir que te traten como sirvienta en tu propia casa. No es mi casa, papá, me respondió con amargura. Nunca lo fue. Ellos me lo recuerdan todos los días. Que aquí manda la familia de Damián,
que yo soy solo una invitada que debe estar agradecida. Entonces comencé a atar cabos. Los meses de llamadas telefónicas extrañas, cuando Sandra me decía que estaba bien pero su voz sonaba apagada. Las veces que le ofrecía visitarlos y ella inventaba excusas para evitarlo. Las ocasiones en que Angélica me contaba por teléfono que mami estaba triste pero no podía decir por qué. ¿Hace cuánto tiempo que te tienen viviendo así?, le pregunté. Sandra suspiró profundo, como si estuviera cargando con el peso del mundo. Desde que me quedé embarazada, papá. Al principio Damián era diferente, me trataba bien, me prometía que nos íbamos a casar y que tendríamos nuestra propia casa. Pero cuando nació Angélica, todo cambió. ¿Cómo cambió? Su familia comenzó a decir que yo lo había casado con el embarazo, que era una interesada que buscaba aprovecharse de él. Norma nunca me aceptó, siempre me ha tratado como una intrusa. Y Damián, bueno, Damián prefiere la paz con su mamá que defender a su propia mujer. La lluvia seguía cayendo con más fuerza, y yo sentía que mi hija me estaba contando años de sufrimiento acumulado, años de humillaciones que había guardado en silencio para no preocuparme. Y hoy, ¿qué fue lo que pasó exactamente?, insistí. Sandra respiró hondo antes de responder. Llegaron todos los familiares para la cena navideña. Yo había estado cocinando desde las 5 de la mañana, preparando todo lo que Norma me ordenó. Pero cuando sirvieron la cena, no me dejaron sentarme en la mesa. ¿Cómo que no te dejaron sentarte en la mesa?, pregunté sintiendo que la indignación me quemaba las entrañas. Sandra bajó la cabeza, avergonzada de tener que contarme la humillación completa. Norma dijo que la mesa era solo para la familia de sangre, que yo podía comer después en la cocina con los restos. Cuando traté de explicarle que yo también soy familia, que soy la madre de Angélica, se rió en mi cara. Mi nieta se aferró más fuerte a mi cuello. Abuelo, la abuela Norma le dijo cosas muy feas a mami, susurró con su vocecita inocente. ¿Qué le dijo, princesa?, le pregunté tratando de mantener la calma. Le dijo que era una mantenida sinvergüenza, que debería estar agradecida de que la dejaran vivir como criada en vez de estar en la calle pidiendo limosna. Las palabras de mi nieta me cayeron como puñaladas. ¿Cómo era posible que esa mujer se atreviera a humillar así a Sandra delante de una niña de 4 años? Pero eso no fue lo peor, papá, continuó Sandra con la voz quebrada. Lo peor fue cuando Damián no dijo nada. Se quedó ahí sentado, bebiendo su vino, riéndose de los chistes de su hermano, como si yo no existiera. ¿Y tú qué hiciste? Traté de mantener la compostura. Fui a la cocina y me senté en el banquito donde siempre como, con mi plato de sobras. Pero entonces llegó Jessica, la esposa de Hernán, completamente borracha. Sandra pausó, como si le doliera recordar lo que siguió. Jessica comenzó a gritarme que era una cara dura, que cómo me atrevía a comer en su casa sin aportar ni un peso, que ella trabajaba todo el día para poder comprar esa comida navideña, y que yo era una parásita. ¿Y ahí fue cuando te tiraron la comida? Sí, susurró Sandra. Jessica agarró mi plato y lo tiró al piso, diciendo que los perros callejeros no merecían comer en platos de porcelana. Toda la comida se regó por el suelo de la cocina, y ella me gritó que la limpiara inmediatamente. Mi sangre estaba hirviendo. No podía creer que hubieran tratado así a mi hija, como si fuera menos que un animal. Pero mami no limpió, abuelo, intervino Angélica. Mami se paró y le dijo a la tía Jessica que ella también era una señora y que merecía respeto. Me sentí orgulloso de que Sandra hubiera encontrado fuerzas para defenderse, aunque fuera por un momento. ¿Y qué pasó entonces? Jessica se puso histérica, continuó Sandra. Comenzó a gritar que cómo me atrevía a contestarle, que en esa casa ella mandaba más que yo. Fueron todos a la cocina a ver qué pasaba. Incluido Damián. Sí. Llegó tambaleándose, con la cara roja del alcohol, y sin siquiera preguntarme qué había pasado, me gritó delante de todos que era una malagradecida, que su familia me daba techo y comida gratis y que yo no tenía derecho a alzar la voz. La rabia que sentía era indescriptible. Mi propio yerno, el padre de mi nieta, defendiendo a su cuñada borracha en lugar de proteger a su propia esposa. Ahí fue cuando Norma se metió, siguió relatando Sandra. Me dijo que si no me gustaba cómo me trataban en su casa, que me podía largar cuando quisiera, pero que Angélica se quedaba porque ella no iba a permitir que una madre irresponsable arruinara el futuro de su nieta. ¿Te amenazó con quitarte a la niña? Peor que eso, papá. Me dijo que ella tenía contactos en el juzgado, que podía demostrar que yo era una madre negligente que no tenía trabajo ni casa propia, que cualquier juez le daría la custodia a Damián por el bien de Angélica.
Ahora entendía por qué Sandra había aguantado tanto. La tenían acorralada, chantajeada con lo único que realmente le importaba, su hija. Y cuando traté de defenderme, continuó con lágrimas en los ojos, cuando les dije que yo trabajaba cuidando a Angélica las 24 horas del día, que mantenía la casa limpia, que cocinaba para todos sin recibir ni las gracias, Hernán se rió y dijo que eso no era trabajo real. ¿Qué más te dijeron? Que las amas de casa son mantenidas disfrazadas, que en el siglo XXI las mujeres de verdad salen a trabajar y aportan dinero real a la familia. Que yo era una vaga que había elegido el camino fácil de quedarse en casa viendo televisión. Me daba rabia escuchar eso. Sandra se levantaba todos los días a las 5 de la mañana para preparar desayunos, limpiar la casa de arriba abajo, lavar ropa, cuidar a Angélica, cocinar almuerzo y cena. ¿Cómo se atrevían a llamar a eso vagancia? Papá, yo les expliqué que había buscado trabajo, pero que necesitaba algo que me permitiera cuidar a Angélica. Que los trabajos de medio tiempo no alcanzan para pagar guardería, ropa, comida y renta. Pero se reían de mis explicaciones. ¿Y Damián siguió sin defenderte? Sandra soltó una risa amarga. Damián dijo que su madre tenía razón, que yo debía salir a buscar trabajo de lo que fuera, aunque fuera limpiando casas ajenas, para demostrar que no era una mantenida. Limpiando casas ajenas cuando ya limpias la del gratis. Exacto, pero la humillación no terminó ahí. Norma dijo que mientras yo no aportara ni $1 a la casa, no tenía derecho a opinar sobre nada, ni siquiera sobre la educación de mi propia hija. Esto ya era demasiado. No solo la maltrataban física y emocionalmente, sino que querían controlar cómo criaba a su hija. ¿Qué quisiste decir sobre la educación de Angélica? Ellos quieren meterla en una escuela privada católica que cuesta $300 al mes. Yo les dije que la escuela pública del barrio era buena, que Angélica podía recibir una educación excelente sin endeudarnos. Pero Norma me gritó que los pobres siempre quieren mantener a sus hijos en la mediocridad. ¿Y por eso te echaron al patio? No, eso fue después. Cuando Jessica volvió a tirarme comida, esta vez a propósito, y me ordenó limpiar el piso como una empleada, yo le dije que no lo iba a hacer. Que yo no era su sirvienta. Me sentí orgulloso de mi hija por plantarse, aunque sabía que eso había empeorado las cosas. Jessica se puso como loca, comenzó a gritarme que era una atrevida, que en esa casa ella mandaba más que yo. Entonces Damián me agarró del brazo y me arrastró hacia la puerta trasera. ¿Te puso las manos encima? Sí, papá. Me empujó hacia afuera y me dijo que me quedara ahí hasta que aprendiera a respetar a su familia. Que cuando estuviera lista para pedir perdón de rodillas, podía tocar la puerta trasera como la empleada que era. La imagen de mi yerno empujando a mi hija me llenó de una furia que no había sentido en años. ¿Cómo se atrevía ese cobarde a ponerle las manos encima? ¿Y Angélica cómo terminó contigo aquí afuera? Ella vio todo, papá. Cuando Damián me sacó a empujones, mi niña comenzó a llorar y quiso venirse conmigo. Pero Norma la detuvo, diciéndole que su mamá estaba castigada por portarse mal, y que ella debía quedarse con la familia buena. Pero la niña está aquí contigo. Angélica es muy inteligente. Esperó a que todos estuvieran distraídos brindando y celebrando mi ausencia, y se escapó por la puerta de atrás para acompañarme. No quiso dejarme sola. Miré a mi nieta con admiración y dolor. Una niña de 4 años había mostrado más lealtad y amor que todos esos adultos juntos. ¿Cuánto tiempo llevan aquí afuera? 3 horas, papá. 3 horas bajo la lluvia, esperando a que se les pase el enojo y nos dejen entrar a dormir. 3 horas. Mi hija y mi nieta habían estado sufriendo bajo la lluvia helada durante 3 horas mientras esos desalmados celebraban adentro. Ya no podía contener más mi indignación. Sandra, esto se acaba hoy, le dije con una firmeza que no había sentido en años. Vamos a entrar ahí y voy a hablar muy claro con tu marido y su familia de víboras. No, papá, por favor, me suplicó agarrándome del brazo. Si entras y haces escándalo, después se van a vengar conmigo peor. Ya me dijeron que si vuelvo a avergonzarlos delante de visitas, me van a echar sin nada. ¿Y qué te pueden hacer que no te estén haciendo ya?, le pregunté. Sandra, mírate. Estás temblando de frío, hambrienta, humillada. Tu propia hija está viendo cómo tratan a su madre como basura. ¿Qué clase de ejemplo le estás dando? Sandra se mordió el labio, sabiendo que yo tenía razón pero aterrada de las consecuencias. Abuelo, me dijo Angélica con su vocecita tierna, yo quiero que entremos. Tengo mucho frío y quiero que regañes a la abuela mala.
Esas palabras de mi nieta fueron la gota que derramó el vaso. Cargué a Angélica en un brazo, tomé a Sandra de la mano, y caminé decidido hacia la puerta trasera. Papá, no lo hagas, me suplicaba Sandra, pero yo ya había tomado la decisión. Toqué la puerta con fuerza, y a los pocos segundos apareció Jessica, la cuñada, con una copa de vino en la mano y la cara roja del alcohol. ¿Quién es usted?, me preguntó con desprecio, como si yo fuera un mendigo molestando en su puerta. Soy Adolfo, el padre de Sandra. Y vengo a hablar con mi yerno sobre el trato que le están dando a mi familia. Jessica se rió con sarcasmo. Ah, con que el papito protector. ¿Vienes a rescatar a tu hijita mantenida? Pues déjame decirte que aquí ella vive de gratis y debería estar agradecida. ¿Gratis?, le respondí sintiendo que la sangre me hervía. Mi hija trabaja como esclava en esta casa. Cocina, limpia, cuida a su hija, y ustedes la tratan peor que a una empleada. Jessica. ¿Quién está en la puerta?, gritó la voz de Norma desde adentro. El papá de la mantenida, le respondió Jessica a gritos. Viene a hacer escándalo porque pusimos a su princesita en su lugar. En ese momento apareció Norma, una mujer corpulenta con el cabello teñido de rubio y aires de grandeza que no correspondían con su vulgaridad. Usted debe ser Adolfo, me dijo con una sonrisa falsa. Sandra nos ha hablado mucho de usted. Pero mire, Don, esta es una reunión familiar privada. Si quiere hablar con su hija, puede hacerlo mañana. Mi hija y mi nieta están aquí afuera, bajo la lluvia, desde hace 3 horas. Y yo no me voy a mover hasta que esto se resuelva, le dije con firmeza. ¡Ay, qué dramático!, se rió Norma. Su hija está ahí afuera porque se portó mal y faltó el respeto a los dueños de casa. Cuando aprenda a pedir perdón como es debido, podrá entrar. ¿Pedir perdón? ¿Por qué debería pedir perdón mi hija? Por contestona, por malagradecida, por creerse con derechos que no tiene, intervino Jessica tambaleándose por el alcohol. Aquí vive gratis, come gratis, y encima tiene la frescura de alzarnos la voz. En ese momento apareció Damián, mi yerno, con la cara roja y los ojos vidriosos del vino. Al verme, puso una sonrisa hipócrita que me dio náuseas. Suegro, qué sorpresa verlo por aquí, me dijo con falsa cordialidad. Pero como ve, estamos en una reunión familiar. No es buen momento para visitas. ¿Reunión familiar?, le pregunté señalando hacia afuera donde estaban Sandra y Angélica. Y mi hija y mi nieta no son familia. La sonrisa se le borró de la cara. Mire, don Adolfo, Sandra se portó muy mal hoy. Le faltó el respeto a mi madre y a mi cuñada. Como hombre de la casa, tuve que ponerla en su lugar. ¿Ponerla en su lugar? ¿Echándola al patio como a un perro? Ella solita se buscó ese castigo, intervino Norma. Con su actitud altanera y sus aires de princesa. Aquí vive de gratis, pero cree que tiene los mismos derechos que nosotros que si aportamos dinero. Mi hija trabaja día y noche en esta casa, le respondí. Cocina, limpia, cuida a Angélica, mantiene todo ordenado. ¿Eso no vale nada? Hernán, el hermano de Damián, apareció detrás de ellos con una cerveza en la mano. Eso que hace cualquier ama de casa, don. No es trabajo real. Trabajo real es salir a ganarse el dinero como hacemos los hombres. ¿Y quién cuidaría a Angélica si Sandra sale a trabajar?, pregunté. Que la meta en guardería, respondió Jessica. Todas las madres trabajadoras lo hacen. Pero claro, es más cómodo quedarse en casa viendo telenovelas y viviendo del trabajo del marido. Me daban ganas de gritarles que Sandra no veía televisión, que se levantaba antes que todos y se acostaba después que todos, que trabajaba más horas que cualquiera de ellos. Pero sabía que era inútil razonar con gente tan cerrada de mente. Damián, le dije a mi yerno directamente, eres el padre de Angélica. ¿Vas a permitir que tu hija vea cómo tratan a su madre como basura? Damián se puso incómodo. Mire, suegro, usted no entiende la situación. Sandra ha estado muy rebelde últimamente, muy contestona. Mi madre tiene razón, necesita aprender a ser más agradecida. ¿Agradecida de qué? ¿De vivir como esclava en su propia casa? Esta no es su casa, me cortó Norma tajantemente. Esta es mi casa, la casa de mi hijo. Sandra es una invitada que debe comportarse como tal. Una invitada que trabaja gratis las 24 horas del día, le respondí. Nadie la obliga, dijo Jessica riéndose. Si no le gusta, que se vaya. Pero que no pretenda llevarse a la niña, porque Angélica merece un hogar estable, no andar de casa en casa con una madre sin trabajo.
Ahí estaba la amenaza otra vez. La custodia de Angélica era el arma que usaban para mantener a Sandra sometida. ¿Y ustedes creen que este es un hogar estable para una niña?, pregunté. ¿Dónde ve cómo humillan a su madre todos los días? La niña está perfectamente bien, mintió Norma. Aquí tiene todo lo que necesita: comida, ropa, educación. Cosas que Sandra no podría darle jamás por sí sola. Porque ustedes no la dejan trabajar. La tienen amenazada, chantajeada. Nadie la amenaza, me mintió Damián. Ella puede irse cuando quiera. Pero Angélica se queda conmigo porque yo sí puedo mantenerla dignamente. ¿Dignamente? ¿Enseñándole a faltar el respeto a su madre? En ese momento escuché a Angélica llorar afuera, y toda mi paciencia se agotó. Se acabó la conversación, les dije. Voy a entrar a buscar ropa seca para mi hija y mi nieta, y después nos vamos. Usted no va a entrar a ningún lado, me cerró el paso Hernán. Esta es propiedad privada y no está invitado. Mi nieta vive aquí. Tengo derecho a entrar. Su nieta puede visitarlo cuando mi hermano lo autorice, me dijo con prepotencia. Pero usted aquí no manda nada. La situación se estaba poniendo tensa. Eran 4 adultos contra mí, todos alcoholizados y agresivos. Miren, les dije tratando de mantener la calma, yo no vengo a pelear. Solo quiero que traten a mi hija con el respeto que merece cualquier ser humano. Su hija se ganó el trato que está recibiendo, me dijo Norma con crueldad. Cuando aprenda a ser humilde y agradecida, la trataremos mejor. ¿Humilde? Más humilde de lo que ella es. Mucho más, intervino Jessica. Debería besarnos los pies por darle casa y comida gratis. Pero no, ella cree que merece ser tratada como reina. Merece ser tratada como la madre de mi nieta y la esposa de mi hijo, les grité perdiendo la paciencia. No están casados, me corrigió Norma con malicia. Sandra es solo la madre soltera de mi nieta. Aquí no tiene más derechos que los que nosotros queramos darle. Esa revelación me cayó como un balde de agua fría. ¿No están casados? Claro que no, se rió Jessica. ¿Usted cree que íbamos a permitir que Damián se casara con una mujer así? Por favor. Damián se puso rojo de vergüenza. Evidentemente me había estado mintiendo durante años sobre su estado civil con Sandra. Entonces mi hija ha sido su concubina durante 5 años, les dije sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Su hija es una mantenida que se aprovechó de la bondad de mi hijo, me respondió Norma. Pero esos tiempos se acabaron. O aprende a vivir agradecida, o se busca otro lugar donde parasitar. Las palabras de Norma me golpearon como una bofetada. 5 años. Mi hija había pasado 5 años de su vida siendo humillada, maltratada, viviendo una mentira. Y yo, como un tonto, había creído que estaba casada, que tenía una familia real. 5 años mintiendo, les pregunté sintiendo que la decepción me ahogaba. 5 años haciéndonos creer que Sandra era su esposa. Damián no se atrevía a mirarme a los ojos. Suegro, es que, las cosas se complicaron. Íbamos a casarnos, pero mi mamá le abrió los ojos, intervino Jessica con crueldad. Le hizo ver que casarse con una mujer sin educación, sin familia de abolengo, sin dinero, iba a arruinar su futuro. Exacto, gritó Norma levantando su copa como si brindara. Mi hijo tiene un futuro brillante por delante. Trabaja en una empresa importante, gana buen dinero, puede aspirar a una mujer de su nivel social. ¿Para qué arruinarse casándose con la primera que se le embarazó? La frialdad con que hablaban de mi hija me revolcaba el estómago. Como si Sandra fuera una mercancía defectuosa que había que desechar. Pero Angélica es su hija, les recordé. Eso no lo pueden negar. Y por eso la mantiene, me respondió Hernán como si le estuviera haciendo un favor gigantesco. Damián es un hombre responsable. Le da techo y comida a la madre de su hija, aunque no esté obligado legalmente. ¿No está obligado? Es el padre. Ser padre no significa casarse con cualquier mujer, me dijo Norma con desprecio. Significa cumplir con la manutención del hijo, y eso es exactamente lo que hace Damián. En ese momento escuché la voz quebrada de Sandra desde afuera. Papá, vámonos por favor. No quiero que escuches más cosas feas. Pero yo no me iba a mover sin enfrentar a esos cobardes hasta el final. Sandra merece respeto, les dije con toda la dignidad que pude reunir. Es una mujer trabajadora, buena madre, buena persona. No tienen derecho a tratarla como basura. ¿Trabajadora?
se rió Jessica hasta las lágrimas. ¿En qué trabaja? ¿Viendo Netflix todo el día mientras nosotros mantenemos la casa? Cuidando a su hija, cocinando para ustedes, limpiando esta casa de arriba abajo, les grité. Eso no es trabajo, me cortó Hernán. Eso es lo mínimo que puede hacer a cambio de vivir gratis. Si fuera tan trabajadora, saldría a buscar un empleo real y aportaría dinero a los gastos. ¿Con qué dinero pagaría guardería para Angélica? Con el dinero que ganaría trabajando, me respondió como si fuera lo más obvio del mundo. Todas las madres solteras lo hacen. Pero claro, es más cómodo vivir de mantenida. La lógica perversa de esta gente me tenía al borde del colapso. Querían que Sandra trabajara, pero no le daban las condiciones para hacerlo. La tenían atrapada en un círculo vicioso donde cualquier cosa que hiciera estaba mal. Miren, les dije cambiando de estrategia, entiendo que haya habido malentendidos. Pero hoy es Nochebuena. ¿No pueden hacer una tregua? Dejar que Sandra y Angélica entren a pasar la noche en paz. ¿Una tregua? Se rió Norma. Su hija fue la que empezó el pleito. Fue grosera con Jessica, me contestó de mala manera, y encima se puso altanera cuando le dijimos sus verdades. ¿Cuáles verdades? Que es una mantenida sin vergüenza, me dijo Jessica sin ningún pudor. Que vive como reina sin aportar ni un peso, que debería estar agradecida en lugar de andar con exigencias ridículas. ¿Qué exigencias? Quería sentarse en la mesa principal, me respondió Norma como si eso fuera un crimen imperdonable. En la mesa de la familia, como si fuera mi nuera de verdad. Es la madre de su nieta. Debería tener un lugar en la mesa familiar. No, me dijo Damián finalmente hablando. Mi familia es mi familia de sangre. Sandra es otra cosa. ¿Qué cosa es, Damián? Le pregunté mirándolo fijamente. Se puso nervioso, buscando las palabras. Es la madre de Angélica. Pero no es mi esposa. No tiene los mismos derechos que mi familia real. ¿Familia real? Lleva 5 años viviendo contigo, criando a tu hija, cuidando tu casa. ¿Eso no cuenta para nada? Cuenta, intervino Norma, por eso la mantenemos. Pero que no se confunda pensando que eso la hace igual a nosotros. La crueldad de esas palabras me dejó sin aliento. Estaban describiendo a mi hija como si fuera una mascota que toleraban por lástima. Sandra es igual a cualquiera de ustedes, les dije con firmeza. Es un ser humano que merece dignidad y respeto. Es una mantenida, me repitió Jessica como un disco rayado. Y las mantenidas no pueden exigir nada. En ese momento se escuchó un grito desde afuera. Era Angélica llorando porque se había tropezado en el patio mojado. Mi nieta se lastimó, les dije empujando para pasar, pero Hernán me bloqueó el camino. Su nieta está bien. Sandra puede cuidarla afuera hasta que aprenda a comportarse. Es una niña de 4 años. Está lloviendo y hace frío. Debió pensarlo antes de ponerse rebelde, me dijo Norma sin ninguna compasión. No podía creer la frialdad de esta gente. Estaban castigando a una niña inocente por los supuestos pecados de su madre. ¿Saben qué? Les dije sintiendo que toda mi paciencia se agotaba. Ustedes están enfermos. Son una familia de psicópatas sin corazón. Oiga, me gritó Hernán acercándose amenazante. Aquí respeta, que está en nuestra casa. ¿Respeto? ¿Como el respeto que le tienen a mi hija y mi nieta? Su hija se ganó el trato que está recibiendo, me volvió a repetir Jessica. Cuando se porte bien, la trataremos bien. ¿Y qué tiene que hacer para portarse bien? ¿Besarles los pies? ¿Agradecerles que la maltraten? Tiene que reconocer su lugar, me dijo Norma con autoridad. Tiene que entender que aquí ella no manda nada, que está aquí por caridad, que debe estar agradecida y callada. ¿Agradecida de qué? ¿De trabajar gratis las 24 horas? ¿De criar a su hija sin ayuda? ¿De aguantar humillaciones diarias? Agradecida de tener techo y comida, me cortó Damián. Mire, suegro, Sandra puede irse cuando quiera. Nadie la tiene secuestrada. Pero si se queda, tiene que seguir las reglas de la casa. ¿Y cuáles son esas reglas? Respetar a mi familia, no contestar cuando le hablan, hacer las tareas domésticas sin quejarse, y criar a Angélica como nosotros decidamos, me enumeró como si fuera lo más normal del mundo. Esas no son reglas, eso es esclavitud. Esa es la realidad, me dijo Norma. Su hija no tiene trabajo, no tiene casa, no tiene dinero.
Nosotros le damos todo eso a cambio de que se comporte como debe ser. ¿Y si no se comporta como ustedes quieren? Se va, me respondió Jessica con una sonrisa malvada. Pero sin Angélica. La niña se queda con su papá, que si puede mantenerla dignamente. Ahí estaba otra vez la amenaza. El chantaje emocional que mantenía a Sandra prisionera de esta situación. Ustedes saben que Sandra no puede mantener a Angélica sola, les dije. Por eso la tienen atrapada. No la tenemos atrapada, mintió Damián. Ella elige quedarse porque sabe que aquí Angélica tiene estabilidad. ¿Estabilidad? Viendo cómo humillan a su madre todos los días. La niña está bien, insistió Norma. Come bien, tiene ropa bonita, va a ir a buena escuela. Eso es más importante que los sentimientos heridos de su mamá. Los sentimientos de una madre son importantes para el desarrollo de una niña, les expliqué, pero era como hablarle a una pared. Puras cursilerías, me respondió Jessica. Los niños necesitan estabilidad económica, no drama emocional. En ese momento escuché pasos detrás de mí. Era Sandra, que había entrado con Angélica en brazos, ambas empapadas y tiritando. Papá, ya vámonos, me suplicó con lágrimas en los ojos. No quiero que escuches más insultos por mi culpa. No nos vamos sin resolver esto, le dije abrazándola. No hay nada que resolver, intervino Norma. O Sandra aprende a comportarse, o se larga. Pero la niña se queda aquí donde puede tener un futuro digno. Mami, lloró Angélica, no quiero quedarme sin ti. Vamos con el abuelo. La vocecita de mi nieta pidiendo protección fue la gota que derramó el vaso. Ya basta, exploté sintiendo que toda mi paciencia se había agotado. Ustedes son una familia de monstruos sin corazón. ¿Cómo se atreven a usar a una niña inocente para chantajear a su madre? Aquí no viene nadie a insultarnos, me gritó Hernán acercándose con actitud amenazante. Esta es nuestra casa y usted se larga ahora mismo. No me voy sin mi familia, le respondí plantándome firme. Su familia puede irse cuando quiera, me dijo Damián, pero Angélica es mi hija y se queda conmigo. ¿Tu hija? Le grité. ¿Desde cuándo te preocupas por ella? Sandra la ha criado prácticamente sola mientras tú te la pasas trabajando y bebiendo con tu familia. Yo trabajo para mantener esta casa, me respondió con indignación falsa. Para darle estabilidad a Angélica. ¿Estabilidad? La niña acaba de pasar 3 horas bajo la lluvia porque ustedes castigaron a su madre como si fuera un animal. En ese momento Angélica comenzó a llorar más fuerte, aferrada al cuello de Sandra. Mami, quiero irme. No me gusta cuando gritan, sollozaba con su vocecita quebrada. ¿Ven lo que hacen?, le señalé. Están traumatizando a la niña con sus gritos y maltratos. La que traumatiza a la niña es Sandra con su actitud rebelde, me acusó Norma con cinismo. Si se comportara como debe, aquí habría paz. ¿Paz? ¿Llaman paz a esto? Esta casa es un infierno para mi hija. Esta casa es un hogar decente, insistió Jessica tambaleándose por el alcohol. Con reglas claras y valores familiares sólidos. ¿Valores familiares? ¿Qué valores le están enseñando a Angélica? ¿Que está bien maltratar a las mujeres? ¿Que las madres no merecen respeto? Le estamos enseñando que en la vida hay que trabajar y ser agradecidos, me dijo Damián como si fuera una lección moral. Sandra trabaja más que todos ustedes juntos, exploté. Se levanta a las 5 de la mañana, cuida a Angélica, cocina, limpia, lava ropa, mantiene esta casa funcionando. ¿Eso no es trabajo? Eso es lo que hace cualquier ama de casa, me minimizó Hernán. No es trabajo real como el que hacemos nosotros que aportamos dinero. ¿Y quién cuidaría a Angélica si Sandra sale a trabajar fuera? Que pague guardería como todas las madres solteras, me respondió Jessica con crueldad. ¿Con qué dinero? ¿Con el sueldo mínimo que podría ganar? ¿Saben cuánto cuesta una guardería decente? Esos son problemas de ella, me dijo Norma encogiéndose de hombros. Nosotros ya hacemos suficiente manteniéndola gratis. No la mantienen gratis. Ella trabaja día y noche para ustedes. Trabaja para ella misma, me corrigió Damián. Para tener donde vivir. Nadie la obliga. En ese momento Sandra intervino con voz quebrada. Papá, déjalo así. No vale la pena. Vámonos. No, mija, le dije abrazándola más fuerte. No nos vamos hasta que estos cobardes entiendan lo que han hecho. Cobardes nosotros, se rió Hernán.
El cobarde no es usted que viene a defender a su hijita consentida en lugar de enseñarle a trabajar. Mi hija sabe trabajar. La han tenido trabajando como esclava durante 5 años. Esclava, se carcajeó Jessica. ¡Qué exagerado! Las esclavas no tienen televisión, comida gratis y cama caliente. Las esclavas tampoco tienen derecho a quejarse, como Sandra, les respondí. Exacto, me dijo Norma sin darse cuenta de lo que había admitido. Aquí nadie se queja porque todos sabemos cuál es nuestro lugar. ¿Y cuál es el lugar de Sandra según ustedes? Servir a la familia que la mantiene, cuidar a su hija y estar agradecida, me enumeró como si fuera obvio. ¿Y cuál es el lugar de Angélica en todo esto? Ser una niña obediente que respeta a los adultos y aprende buenos valores, me respondió Damián. Buenos valores como ver a su madre humillada todos los días. En ese momento Angélica levantó su carita llena de lágrimas y dijo algo que me partió el corazón. Abuelo, ¿por qué la abuela Norma siempre está enojada con mami? Mami hizo algo malo. El silencio que siguió fue sepulcral. Incluso esos monstruos se dieron cuenta de que una niña de 4 años estaba cuestionando la injusticia que veía todos los días. No, princesa, le dije acariciando su cabecita. Tu mami no hizo nada malo. Ella te ama mucho y trabaja muy duro para cuidarte. Entonces, ¿por qué la castigan como si fuera una niña mala? Preguntó con esa inocencia que desarma cualquier argumento. Norma se puso nerviosa. Angélica, los adultos tienen conversaciones complicadas que tú no entiendes. ¿Por qué mami no puede comer en la mesa con nosotros?, insistió mi nieta. ¿Por qué? Norma buscaba una explicación que no fuera cruel, pero no la encontraba. Porque la mesa es para la familia, intervino Jessica torpemente. ¿Pero mami no es familia? Ella es mi mami, exclamó Angélica con lógica aplastante. Damián se puso rojo de vergüenza. No sabía cómo explicarle a su propia hija por qué trataba a su madre como una extraña. Es complicado, princesa, murmuró evadiendo la pregunta. ¿Por qué mami tiene que dormir en el cuarto pequeño y frío mientras ustedes duermen en cuartos grandes y calientes?, siguió preguntando Angélica. Porque así son las reglas de la casa, explotó Norma perdiendo la paciencia. ¿Pero quién hizo esas reglas? ¿Por qué las reglas son malas para mami?, preguntó mi nieta haciendo las preguntas que ningún adulto se atrevía a hacer. Sandra comenzó a llorar en silencio. Ver a su hija de 4 años defendiéndola con más dignidad que todos los adultos presentes era demasiado doloroso. Angélica, ve a tu cuarto, le ordenó Damián tratando de terminar la conversación incómoda. No quiero. Quiero quedarme con mami y el abuelo, respondió mi nieta aferrándose más a Sandra. Te dije que vayas a tu cuarto, le gritó Damián perdiendo los estribos. Angélica se asustó y comenzó a llorar más fuerte. No me grites. Tú siempre estás enojado como la abuela mala. No le hables así a tu papá, intervino Norma. El papá que nunca juega conmigo. El papá que siempre está trabajando o tomando cerveza, le gritó Angélica con una honestidad brutal. Damián se quedó sin palabras. Su propia hija lo había desenmascarado delante de todos. Angélica, no digas esas cosas, le susurró Sandra tratando de calmarla. ¿Por qué no, mami? ¿Es mentira? ¿Papá juega conmigo? ¿Papá me lee cuentos? ¿Papá me ayuda cuando tengo pesadillas?, preguntó mi nieta con lágrimas en los ojos. Cada pregunta era una puñalada para Damián, porque todas las respuestas eran no. Sandra era quien hacía todo eso, quien realmente criaba a la niña. Yo trabajo para darte todo lo que necesitas, se defendió débilmente Damián. Pero yo necesito que juegues conmigo también. Necesito que me abraces cuando estoy triste. Los otros papás hacen eso, lloró Angélica. Tu papá está muy ocupado, trató de excusarlo Sandra, pero Angélica siguió. Muy ocupado para abrazarme pero no muy ocupado para tomar cerveza con el tío Hernán, preguntó con esa lógica infantil que es imposible rebatir. Hernán se puso incómodo. Los niños no entienden las responsabilidades de los adultos. ¿Cuáles responsabilidades?, preguntó Angélica. ¿Tomar cerveza es responsabilidad? Gritar a mami es responsabilidad. La conversación se había salido completamente de control. Una niña de 4 años estaba exponiendo todas las fallas y contradicciones de esa familia disfuncional. Ya estuvo bueno, dijo Norma tratando de recuperar el control. Angélica, vete a tu cuarto ahora mismo. No, quiero quedarme con mami. Ustedes son malos con ella, gritó mi nieta plantándose como una guerrera diminuta. Esa niña está muy malcriada,
acusó Jessica. Ve cómo la está educando Sandra. Sin respeto por los adultos. ¿Respeto?, les grité. ¿Hablan de respeto? Una niña de 4 años tiene más dignidad y sentido común que todos ustedes juntos. Una niña de 4 años los está dejando en ridículo, les grité sintiendo una mezcla de orgullo y dolor. Angélica entiende mejor que ustedes lo que está bien y lo que está mal. Esa niña está malcriada por Sandra, contraatacó Norma. Mire cómo nos habla. Sin ningún respeto por los mayores. ¿Respeto? ¿Como el respeto que ustedes le tienen a su madre?, les pregunté. Angélica solo está defendiendo la persona que más ama en el mundo, que es exactamente lo que cualquier niño debería hacer. Los niños deben obedecer a los adultos sin cuestionar, me dijo Hernán con autoridad. ¿Obedecer aunque los adultos estén mal? ¿Aunque vean injusticias? Eso es lo que quieren enseñarle, le respondí indignado. Queremos enseñarle disciplina y valores, insistió Damián. ¿Valores como tratar a las mujeres como sirvientas? ¿Cómo usar el chantaje emocional para controlar a las personas?, le grité. En ese momento Angélica se soltó de los brazos de Sandra y caminó hacia Damián con sus pasitos temblorosos. Papá, le dijo con su vocecita seria, ¿por qué no quieres a mami? ¿Por qué dejas que la abuela sea mala con ella? Damián se agachó para quedar a la altura de su hija, claramente incómodo. Princesa, yo sí quiero a tu mami. Pero a veces los adultos tienen problemas. ¿Qué problemas?, preguntó Angélica con esa curiosidad infantil que va directo al grano. Problemas de dinero, de trabajo, murmuró Damián buscando excusas. ¿Pero para qué sirve el dinero si no somos felices?, preguntó mi nieta con una sabiduría que me dejó sin aliento. Damián se quedó callado. ¿Qué le podía responder? ¿Que el dinero era más importante que la felicidad de su familia? Papá, continuó Angélica, cuando la abuela Norma es mala con mami, yo me pongo muy triste. ¿A ti no te pone triste? Es que tu abuela no es mala, princesa. Ella solo. Damián no sabía cómo terminar la frase. Ella solo que, insistió Angélica. Ella solo quiere que todos nos portemos bien, terminó débilmente. ¿Pero mami se porta mal? ¿Mami no me cuida bien? ¿Mami no cocina rico para todos? ¿Mami no limpia la casa bonita?, enumeró Angélica haciendo que su padre se sintiera cada vez más pequeño. Sí, tu mami hace todo eso, admitió Damián a regañadientes. Entonces, ¿por qué la castigan como si fuera mala? El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie tenía una respuesta que pudiera satisfacer la lógica pura de una niña. Ya basta de interrogatorio, explotó Norma. Angélica, vete a tu cuarto inmediatamente. No quiero. Quiero quedarme con mami, gritó mi nieta corriendo de vuelta a los brazos de Sandra. Esa niña necesita disciplina, acusó Jessica. Mire cómo nos contesta. Todo por culpa de Sandra que la malcría. ¿La malcría?, les pregunté. ¿Enseñarle a defender lo que está bien es malcriarla? ¿Enseñarle a amar a su madre es malcriarla? Le está enseñando a faltar el respeto a los adultos, insistió Hernán. Le está enseñando a no tolerar la injusticia, les corregí, cosa que ustedes nunca aprendieron. Nosotros sabemos perfectamente lo que es justo, me gritó Norma. ¿En serio? ¿Les parece justo que una mujer trabaje gratis las 24 horas del día sin recibir ni las gracias? Ya le dijimos que nadie la obliga a quedarse, me respondió Damián. Claro que la obligan. La chantajean con quitarle a su hija. No es chantaje, es realidad, me dijo Jessica con frialdad. Sandra no tiene trabajo, no tiene casa, no tiene dinero. ¿Con qué va a mantener a Angélica? ¿Y por qué no tiene trabajo? Porque ustedes no se lo permiten. Porque la tienen trabajando gratis en esta casa. Ella puede buscar trabajo cuando quiera, mintió Norma. ¿Cuándo? Si se levanta a las 5 de la mañana y se acuesta a las 11 de la noche haciendo labores domésticas, ¿cuándo tendría tiempo para buscar trabajo? Que organice mejor su tiempo, me respondió con cinismo. ¿Y quién cuidaría a Angélica mientras busca trabajo? Ustedes. Se miraron incómodos. Era obvio que ninguno quería asumir la responsabilidad de cuidar a la niña. Para eso están las guarderías, murmuró Hernán. ¿Guarderías que cuestan $300 al mes? ¿Con qué dinero las pagaría si recién está buscando trabajo? Esos son problemas de ella, insistió Jessica. Que se las arregle como todas las madres solteras. Pero ella no debería ser madre soltera. Damián es el padre de Angélica.
Debería estar ayudándola, no explotándola. Yo la ayudo dándole casa y comida, se defendió Damián. A cambio de trabajo gratis. Eso no es ayuda, es explotación. En ese momento Sandra levantó la voz, cosa que rara vez hacía. Papá, por favor, ya vámonos. No quiero seguir escuchando esto delante de Angélica. No, mija, le dije con firmeza. Angélica necesita escuchar esto. Necesita entender que lo que está pasando aquí no está bien, para que cuando sea grande no permita que la traten así. Esa niña no necesita escuchar nada, me gritó Norma. Necesita obedecer y callarse. Como su madre, le pregunté. ¿Quieren convertir a Angélica en otra víctima silenciosa? Queremos convertirla en una mujer decente, me respondió Jessica. ¿Decente según quién? ¿Según ustedes que tratan a las mujeres como objetos? Nosotros respetamos a las mujeres que se lo merecen, me gritó Hernán. ¿Y quién decide quién se lo merece? ¿Ustedes? ¿Los mismos que tienen a Sandra trabajando como esclava? Sandra no es esclava, mintió Damián. Es una mujer libre que elige quedarse aquí. Elige quedarse porque la chantajean con su hija, le grité. Porque saben que si se va, ustedes harían todo lo posible para quitarle la custodia. Y tendríamos derecho, admitió Norma sin darse cuenta. Nosotros sí podemos mantener a esa niña dignamente. ¿Dignamente? En un ambiente de gritos, humillaciones y maltratos. Aquí no hay maltratos, mintió Jessica. Aquí hay disciplina y orden. ¿Disciplina? ¿Echar a una mujer con su hija pequeña al patio bajo la lluvia es disciplina? Fue un castigo merecido, insistió Norma. ¿Merecido por qué? ¿Por defenderse cuando la humillaron? ¿Por contestar mal y faltarnos el respeto? ¿Qué les dijo exactamente Sandra que fue tan terrible?, pregunté. Se miraron entre ellos, buscando una respuesta que sonara justificada. Le dijo a Jessica que ella también era una señora y que merecía respeto, murmuró Damián avergonzado. ¿Eso fue todo?, pregunté incrédulo. ¿La castigaron bajo la lluvia por decir que merecía respeto? Esa no es manera de hablarle a Jessica, me gritó Norma. ¿Cuál es la manera correcta entonces? Agachar la cabeza y decir, sí señora, a todo. Exacto, me confirmó Jessica sin vergüenza alguna. Aunque la estén maltratando. Aquí nadie maltrata a nadie, mintió Hernán. ¿No? ¿Tirarle la comida al piso no es maltrato? ¿Insultarla no es maltrato? ¿Amenazarla con quitarle a su hija no es maltrato? Esos son métodos educativos, me dijo Norma con cara seria. ¿Métodos educativos? ¿Para educar a quién? Sandra no es una niña. Se comporta como niña caprichosa, me acusó Jessica. ¿Pedir respeto es ser caprichosa? Pedir respeto sin merecérselo sí, me gritó. ¿Y qué tiene que hacer para merecérselo? Trabajar gratis para ustedes no es suficiente. Tiene que ser agradecida y humilde, me enumeró Norma. ¿Más humilde de lo que ya es? ¿Más agradecida? Mucho más, confirmaron todos al unísono. En ese momento me di cuenta de que estaba perdiendo el tiempo. Esta gente estaba enferma de poder, adicta a humillar a Sandra. No había argumento lógico que los pudiera hacer cambiar. ¿Saben qué? Les dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Ustedes están perdidos. Son una familia de abusadores que disfrutan maltratando a quien no se puede defender. Usted no sabe de qué habla, me gritó Hernán. Sé exactamente de qué hablo. Y también sé que esto se acaba hoy. Esto se acaba hoy, se rió Norma con sarcasmo. ¿Y qué va a hacer usted, Don? ¿Llevarse a Sandra a su casa de un cuarto donde vive de su pensión miserable? Esas palabras me dolieron, porque tenía razón. Yo vivía solo en una casa pequeña con mi pensión de jubilado que apenas me alcanzaba para mis gastos. ¿Cómo iba a mantener a Sandra y Angélica? Mi casa será pequeña, les respondí con dignidad, pero ahí se respeta a las mujeres y se trata a los niños con amor. ¿Amor?, se burló Jessica. ¿El amor paga la comida? ¿El amor paga la escuela? ¿El amor paga los médicos? El amor da lo que ustedes nunca han dado, dignidad, les respondí. La dignidad no se come, me gritó Hernán. Sandra necesita estabilidad económica, no cursilerías. Sandra necesita respeto, insistí. Y Angélica necesita crecer viendo que su madre es valorada, no humillada. Angélica necesita educación, salud, futuro, me contraatacó Damián. Cosas que yo le puedo dar y Sandra sola no.
Y el precio de esas cosas es ver a su madre maltratada todos los días. El precio es que Sandra aprenda a ser agradecida, me dijo Norma como si fuera obvio. En ese momento se escucharon golpes en la puerta principal. Todos nos quedamos callados, preguntándonos quién podría ser a esas horas de la noche. ¿Esperan a alguien?, pregunté. No, murmuró Damián yendo hacia la puerta. Cuando abrió, apareció don Eliseo, el vecino de al lado, un hombre mayor con cara de preocupación. Buenas noches, Damián, dijo el vecino. Disculpa que moleste, pero escuchamos gritos desde hace rato. Los vecinos están preocupados. Damián se puso nervioso. No pasa nada, don Eliseo. Solo una reunión familiar que se puso un poco animada. ¿Animada?, preguntó el vecino mirando hacia adentro y viendo a Sandra con Angélica en brazos, ambas empapadas. ¿Por qué están mojadas? ¿Qué pasó aquí? Nada importante, mintió Damián tratando de cerrar la puerta. Pero don Eliseo la detuvo. Disculpa, pero vi desde mi ventana que Sandra y la niña estuvieron en el patio bajo la lluvia por horas. Eso es normal. Son asuntos familiares privados, intervino Norma acercándose. Cuando involucran a una niña pequeña, dejan de ser privados, respondió don Eliseo con firmeza. Soy maestro jubilado y reconozco situaciones problemáticas cuando las veo. Mi corazón se llenó de esperanza. Por fin alguien de afuera estaba viendo la realidad. Don Eliseo, le dije acercándome, soy Adolfo, el padre de Sandra. ¿Usted ha visto cómo tratan a mi hija en esta casa? El vecino me miró con compasión. Señor Adolfo, lamento decirle que sí. Hemos escuchado gritos frecuentes, hemos visto a Sandra trabajando en el jardín desde muy temprano hasta muy tarde, y hoy vimos cuando la sacaron al patio bajo la tormenta. Esos son mentiras, explotó Jessica. Usted no ha visto nada. Señora, le respondió don Eliseo con calma, vivo aquí desde hace 20 años. Sé distinguir entre ruidos normales y situaciones de abuso. Aquí no hay abuso, gritó Norma. Esta es una familia decente. Las familias decentes no dejan a madres con niños pequeños bajo la lluvia en Nochebuena, respondió el vecino con firmeza. En ese momento aparecieron más vecinos detrás de don Eliseo. Una señora mayor y un matrimonio joven con caras de preocupación. ¿Está todo bien?, preguntó la señora mayor. Escuchamos gritos muy fuertes. Todo está perfecto, mintió Hernán. Solo una discusión familiar normal. ¿Normal?, preguntó el hombre joven. Llevamos 2 horas escuchando gritos. Los niños de la cuadra están asustados. Señores, intervine, soy el abuelo de Angélica. Mi hija y mi nieta han estado siendo maltratadas en esta casa. Acabo de encontrarlas bajo la lluvia, castigadas como animales. Eso es mentira, gritó Damián. Este señor está exagerando. ¿Exagerando?, preguntó don Eliseo. Entonces, ¿por qué Sandra y la niña están empapadas? ¿Por qué están temblando de frío? ¿Por qué? Damián buscaba una explicación que no sonara cruel. Porque estuvieron jugando afuera, mintió Jessica ridículamente. ¿Jugando bajo una tormenta en Nochebuena?, preguntó la señora mayor con incredulidad. ¿Con qué están jugando? ¿A morirse de neumonía? Señora, le dijo Sandra con voz temblorosa, no es nada grave. Solo un malentendido. Hija, le respondió la vecina con ternura, a mi edad he visto muchos malentendidos, y esto no parece uno de ellos. En ese momento Angélica se soltó de los brazos de Sandra y caminó hacia los vecinos. Señor maestro, le dijo a don Eliseo, ¿usted puede ayudar a mi mami? La abuela Norma siempre está enojada con ella y la castiga mucho. El corazón se me partió al escuchar a mi nieta pidiendo ayuda a extraños porque los adultos de su familia la habían fallado. ¿Cómo la castiga, princesa?, le preguntó don Eliseo agachándose a su altura. No la deja comer en la mesa con nosotros, le grita feo, le tira la comida al piso y le dice que la limpie, enumeró Angélica con su vocecita inocente. Los vecinos se miraron entre ellos con caras de horror. ¿Eso es verdad?, preguntó el matrimonio joven. Es una niña que dice tonterías, se defendió Norma. Los niños no mienten sobre estas cosas, respondió don Eliseo con autoridad de maestro. Ellos describen lo que ven. ¿Qué más has visto, princesa?, le preguntó la señora mayor a Angélica. Mi mami llora mucho cuando cree que no la veo. Y tiene que dormir en el cuarto pequeño y frío mientras nosotros dormimos en los cuartos grandes, siguió contando mi nieta. ¿Tu mami duerme separada de tu papá?, preguntó don Eliseo. Sí,
Porque la abuela Norma dice que mami no es familia de verdad, que solo está aquí porque mi papá es bueno con ella. Cada palabra de Angélica era como una bomba que explotaba la fachada de respetabilidad que esta familia trataba de mantener. ¿Y cómo se siente tu mami cuando la tratan así?, siguió preguntando el vecino. Muy triste. A veces la escucho llorar en las noches. Y cuando le pregunto por qué llora, me dice que está bien, pero yo sé que está mintiendo porque las mamás no lloran cuando están bien. Los vecinos estaban cada vez más indignados. La testimonio de una niña de 4 años era más poderoso que cualquier argumento que yo pudiera dar. ¿Y tu papá qué hace cuando ves que tu mami está triste?, preguntó la señora mayor. Nada. Él siempre está ocupado o tomando cerveza con el tío Hernán. A veces le digo que mami está llorando, pero él me dice que los adultos tienen problemas complicados que los niños no entienden. Damián se puso rojo de vergüenza. Su propia hija lo estaba retratando como el padre ausente e indiferente que era. ¿Y quién te cuida cuando estás enferma o asustada?, siguió el interrogatorio. Mami. Siempre mami. Ella me lee cuentos, me hace sopita cuando me duele la panza, me abraza cuando tengo pesadillas. Pero cuando está muy triste por los regaños de la abuela, ya no puede abrazarme tan fuerte porque está muy cansada. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de la señora mayor. Pobrecita criatura, murmuró. Ya basta, explotó Norma. No voy a permitir que una niña malcriada nos difame delante de los vecinos. ¿Difamar?, preguntó don Eliseo indignado. ¿La niña está mintiendo? Está exagerando. Los niños siempre exageran. ¿En qué está exagerando exactamente?, insistió el vecino. ¿En qué su madre llora? ¿En qué la castigan? ¿En qué no come en la mesa familiar? Esos son métodos educativos que ustedes no entienden, se defendió Jessica. Señora, le respondió la vecina mayor con indignación, yo crié 4 hijos y 7 nietos. Jamás en mi vida usé la humillación como método educativo. Cada familia educa como quiere, gritó Hernán. Hasta que cruzan la línea del maltrato, intervino el hombre joven. Y ustedes ya la cruzaron hace rato. Aquí no hay maltrato, insistió Damián. Solo disciplina familiar. ¿Disciplina?, preguntó don Eliseo. ¿Dejar a una madre con su hija bajo la lluvia helada es disciplina? ¿En qué manual de crianza aparece eso? Sandra se buscó ese castigo con su actitud rebelde, se defendió Norma. ¿Qué actitud rebelde?, preguntó la señora mayor. ¿Qué hizo exactamente para merecer semejante trato? Se hizo un silencio incómodo. Ninguno se atrevía a decir que habían castigado a Sandra por pedir respeto. Le contestó mal a Jessica, murmuró finalmente Damián. ¿Le contestó mal? ¿Qué le dijo?, insistió don Eliseo. Le dijo que ella también era una señora y que merecía respeto, admitió Jessica a regañadientes. Los vecinos se quedaron boquiabiertos. ¿La castigaron por pedir respeto?, preguntó el matrimonio joven incrédulo. Por contestar con altanería, se defendió Norma. ¿Altanería? ¿Decir que merece respeto es altanería?, preguntó la señora mayor indignada. En esta casa ella no manda nada, gritó Jessica perdiendo los estribos. Aquí vive de gratis y debe estar agradecida. ¿Vive de gratis?, preguntó don Eliseo. ¿No trabaja cuidando a la niña y manteniendo la casa? Eso no es trabajo real, insistió Hernán. Trabajo real es el que produce dinero. Señor, le respondió la vecina mayor con dignidad, yo fui ama de casa durante 40 años. Trabajé más horas que cualquier empleado y nunca recibí un centavo de sueldo. Pero mi familia me respetaba y me valoraba. Nosotros respetamos a Sandra, mintió Damián. ¿Llamarla mantenida es respetarla?, preguntó don Eliseo. ¿Tirarle la comida al piso es respetarla? El cerco se estaba cerrando alrededor de esta familia de abusadores, y ellos lo sabían. Ya basta de interrogatorio, explotó Norma. Esta es nuestra casa privada y no tienen derecho a meterse en nuestros asuntos. Cuando hay maltrato a una menor, se convierte en asunto de todos, le respondió don Eliseo con firmeza. Como maestro jubilado, tengo la obligación moral de reportar situaciones de abuso infantil. Aquí no hay abuso infantil, gritó Damián desesperado. Angélica está perfectamente cuidada. ¿Perfectamente cuidada?, preguntó la señora mayor señalando a mi nieta. ¿Obligarla a ver el maltrato diario de su madre es cuidarla bien? Su madre no está maltratada, insistió Jessica, pero su voz ya no sonaba convincente. Señora Sandra, le dijo don Eliseo directamente a mi hija,
¿Usted se siente maltratada en esta casa? Sandra bajó la mirada, aterrada de las consecuencias de decir la verdad. Yo no quiero causar problemas, murmuró. Hija, le dijo la vecina mayor con ternura, ya no estás sola. Todos hemos visto lo que pasa aquí. No tengas miedo de decir la verdad. Mami, intervino Angélica con su vocecita, diles como la abuela Norma te grita feo y te hace llorar. Sandra se quebró. Después de 5 años de silencio, finalmente habló. Sí, susurró con lágrimas en los ojos. Sí me siento maltratada. Todos los días. El impacto de esas palabras fue devastador. Los vecinos se miraron entre ellos con indignación, mientras la familia de Damián se quedó sin argumentos. ¿Todos los días?, preguntó don Eliseo. ¿Qué tipo de maltratos? Me insultan, confesó Sandra con voz quebrada. Me dicen que soy una mantenida sinvergüenza, que debería estar agradecida de que me den las obras. Me prohíben comer en la mesa familiar, me hacen dormir en el cuarto más frío de la casa, me tratan como si fuera una empleada. ¿Y Damián permite eso?, preguntó el matrimonio joven. Sandra miró a su pareja con dolor. Él nunca me defiende. Siempre les da la razón a su familia, aunque estén maltratándome delante de Angélica. Eso es mentira, se defendió Damián débilmente. Yo trato de mantener la paz familiar. ¿A costa de la dignidad de tu mujer?, le preguntó don Eliseo indignado. Ella no es mi mujer, explotó Damián finalmente. Es solo la madre de mi hija. No tengo obligación de defenderla de nada. El silencio que siguió fue sepulcral. Damián acababa de admitir delante de todos, incluyendo su propia hija, que Sandra no significaba nada para él. ¿Solo la madre de tu hija?, preguntó la señora mayor horrorizada. Después de 5 años viviendo juntos. Nunca nos casamos, confirmó Damián sin vergüenza alguna. Ella vive aquí por caridad, porque soy un hombre responsable que mantiene a su hija. ¿Por caridad?, preguntó don Eliseo. Trabajar gratis las 24 horas es recibir caridad. Ella no trabaja. Solo hace lo que cualquier mujer hace en su casa. Esta no es su casa, gritó Norma recuperando la voz. Esta es mi casa. Sandra es una invitada que debe comportarse como tal. ¿Una invitada que trabaja como esclava?, preguntó el hombre joven. Una invitada agradecida, respondió Jessica. En ese momento Angélica comenzó a llorar desconsoladamente. Escuchar a su padre negar a su madre delante de extraños era demasiado para su corazoncito. Papá, lloró mi nieta. ¿Por qué dices que mami no es importante? Yo la amo mucho. Ella es la mejor mami del mundo. Damián se puso nervioso viendo la reacción de su hija. Princesa, yo no dije que tu mami no fuera importante. Sí dijiste, le gritó Angélica con una fuerza que me sorprendió. Dijiste que solo es la madre de tu hija. Pero es mi mami y la amo. Y tú eres malo con ella. Angélica, no le hables así a tu papá, trató de calmarla Sandra, pero mi nieta siguió. No, ya no me voy a callar. Los adultos siempre me dicen que me calle cuando veo cosas malas. Pero esto está mal y todos lo saben. Los vecinos estaban conmovidos por la valentía de una niña de 4 años defendiendo a su madre. Tiene razón la niña, murmuró la señora mayor. Los niños ven la verdad que los adultos tratamos de ocultar. Señor, le dijo don Eliseo a Damián, ¿usted se da cuenta del daño psicológico que le está causando a su hija? ¿Qué daño?, preguntó Damián confundido. Está obligándola a presenciar el maltrato diario de su madre. Está normalizando la violencia doméstica en su mente. Está enseñándole que está bien tratar mal a las mujeres. Aquí no hay violencia doméstica, se defendió Hernán. La violencia no es solo física, le explicó don Eliseo. La violencia psicológica, la humillación constante, el aislamiento social, el chantaje emocional, todo eso es violencia doméstica. Usted no sabe de qué habla, gritó Norma. Sé exactamente de qué hablo. Trabajé 30 años con niños. He visto los efectos del maltrato doméstico en su desarrollo, respondió el maestro con autoridad. ¿Y qué efectos?, preguntó Sandra preocupada. Ansiedad, depresión, problemas de autoestima, dificultades para formar relaciones sanas en el futuro. Los niños que crecen viendo maltrato a sus madres a menudo repiten esos patrones o se convierten en víctimas. Angélica está perfectamente bien, insistió Damián. ¿Le parece bien que una niña de 4 años tenga que defender a su madre de los adultos que deberían protegerla?, preguntó la señora mayor.
Le parece bien que una niña tenga que consolar a su madre cuando llora por los maltratos, agregó el matrimonio joven. Le parece bien que una niña viva en constante tensión, esperando el próximo grito, la próxima humillación, terminó don Eliseo. Damián se quedó callado. Por primera vez parecía darse cuenta de lo que le estaba haciendo a su hija. Yo no sabía que Angélica se daba cuenta de todo eso, murmuró. Por supuesto que se da cuenta, le gritó Sandra finalmente explotando. Es una niña muy inteligente. Ve todo, escucha todo, entiende todo. Y está aprendiendo que está bien tratar mal a las mujeres porque eso es lo que ve todos los días. Sandra tiene razón, confirmó don Eliseo. Los niños aprenden más de lo que ven que de lo que les decimos. Y lo que Angélica está viendo es que su madre no merece respeto. Nosotros respetamos a las mujeres que se lo merecen, se defendió Jessica. ¿Y qué tiene que hacer Sandra para merecerse respeto?, preguntó la vecina mayor. Más de lo que ya hace. Tiene que ser agradecida y humilde, gritó Norma por enésima vez. ¿Más humilde de lo que ya es?, preguntó don Eliseo. He observado a Sandra durante meses. Trabaja desde que sale el sol hasta que se oculta, nunca se queja, siempre está pendiente de la niña. ¿Qué más quieren de ella? Que reconozca que vive aquí por caridad, explotó Hernán. ¿Caridad? ¿Trabajar gratis es recibir caridad?, preguntó el hombre joven indignado. En ese momento decidí que era hora de decir las 5 palabras que había venido a decir. Sandra, recoge tus cosas, dije con voz firme y clara. El silencio fue total. Todos me miraron sorprendidos. ¿Qué dijo?, preguntó Norma. Dije que Sandra recoja sus cosas. Nos vamos de aquí ahora mismo. Usted no puede llevársela, gritó Damián desesperado. Angélica es mi hija. Angélica se viene con su madre, respondí con firmeza. Una niña de 4 años necesita estar con la persona que la ama y la cuida, no con una familia de abusadores. No tienen derecho, gritó Norma. Nosotros podemos mantener a esa niña mejor que ustedes. El dinero no lo es todo, le respondí. El amor, el respeto, la dignidad, esas cosas no se compran. Señor Adolfo, intervino don Eliseo, ¿tiene un lugar seguro donde llevar a Sandra y la niña? Mi casa es pequeña, admití, pero ahí van a ser tratadas con amor y respeto. Nadie las va a humillar, nadie las va a maltratar. Eso no es suficiente, gritó Damián. Angélica necesita estabilidad económica. Angélica necesita estabilidad emocional, le corrigió la señora mayor. Y eso no lo va a encontrar aquí. Papá, me dijo Sandra con lágrimas en los ojos, ¿estás seguro? Va a ser muy difícil. Mija, le respondí abrazándola, prefiero que pasemos dificultades juntos con dignidad, a que vivas en abundancia sin respeto. No los voy a dejar llevar a mi hija, amenazó Damián. Señor, le dijo don Eliseo, después de lo que hemos presenciado aquí esta noche, cualquier juez le daría la custodia a la madre. Usted mismo admitió que Sandra no significa nada para usted. Yo no dije eso. Dijo textualmente que solo era la madre de su hija, no su mujer, le recordó el matrimonio joven. Nosotros somos testigos, agregó la señora mayor. De todo lo que hemos escuchado y visto. Ustedes no entienden la situación, se desesperó Norma. Entendemos perfectamente, respondió don Eliseo. Una mujer trabajadora está siendo maltratada y explotada por una familia abusiva que usa a su hija como chantaje emocional. Vámonos, Sandra, le dije a mi hija. Recoge solo lo indispensable. Mañana vendremos por el resto. No los voy a dejar, gritó Damián bloqueando la puerta. Señor, le advirtió don Eliseo, si impide que se vayan, voy a llamar a la policía. Yo también, confirmó la señora mayor. Y nosotros, agregó el matrimonio joven. Damián se dio cuenta de que estaba perdido. Los vecinos eran testigos de todo, su propia hija lo había desenmascarado, y ya no tenía manera de mantener la fachada. Esto no se va a quedar así, amenazó. Voy a pelear por la custodia de mi hija. Hágalo, le respondí con calma. Pero ahora somos nosotros quienes tenemos testigos de cómo tratan a Sandra y Angélica. Sandra fue por sus cosas mientras yo cargaba a Angélica. Mi nieta me abrazó fuerte y me susurró al oído, abuelo, ya no van a ser malos con mami. Nunca más, princesa, le prometí. Nunca más. Cuando salimos de esa casa, los vecinos nos acompañaron hasta la calle. Don Eliseo me dio su teléfono y me dijo, cualquier cosa que necesiten, no duden en llamarme.
Y no se preocupen por el tema legal. Tenemos suficientes testigos de lo que pasó aquí. Mientras caminábamos bajo la lluvia que finalmente había parado, Sandra me dijo, «Papá, ¿crees que hicimos lo correcto?» «Mija», le respondí abrazándola, «defender la dignidad siempre es lo correcto». Y por primera vez en 5 años, vi a mi hija sonreír con verdadera esperanza. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Te atreverías a enfrentarlo todo por la dignidad de tu familia, o callarías por mantener una paz falsa?